todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Caravaggio. Él fue un pintor que revolucionó la historia del arte con su realismo crudo, su dominio del claroscuro y su mirada descarnada de la condición humana, siendo un hombre que sería admirado y temido por partes iguales. Tiene una vida marcada por la genialidad, los excesos y la violencia, siendo por ello considerado como un pintor maldito. Esta biografía es realizada por petición de Loki Taxal, Zulima Pena, Mariana Arcadia Com y Jorge Miguel Paredes. Michelangelo Merisi da Caravaggio nació el 29 de septiembre de 1571 en la ciudad de Milán, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Fue hijo de Fermo Merisi y de la esposa de este, Lucia Aratori. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Michelangelo el primero de sus vástagos. El niño tenía también una medio hermana llamada Margarita, nacida fruto del primer matrimonio de su padre con otra mujer. Michelangelo nació dentro de una familia procedente de la población de Caravaggio, que se había tenido que trasladar por motivos laborales a la ciudad de Milán, debido a que allí su padre se ganara la vida como administrador y arquitecto decorador del marqués de Caravaggio, Francisco I Sforza. La familia Merisi estaría bien posicionada en la sociedad de su época y contaban con una buena reputación, no solo por ser los protegidos del marqués, sino por ser buenos y talentosos trabajadores. Es más, su abuelo paterno tenía fama de ser un excelente topógrafo. En cambio, su madre, Lucia Aratori, procedía de una familia de clase media que había logrado hacer fortuna, sino el casamiento de sus padres facilitado por la mediación del marqués de Caravaggio. La familia Merisi estaría bastante ligada a la casa Sforza de Caravaggio, debido a que distintas mujeres de dicha familia habían servido como nodrizas y niñeras de la casa Sforza, convirtiéndose así distintos miembros de ambas familias en hermanos de leche. Incluso se dice que Michelangelo fue el protegido de la marquesa de Caravaggio, Constanza Colonna, hija de Marco Antonio II Colonna y esposa del marqués Francisco I Sforza, tratándole siempre a esta mujer con mucho cariño. En el año 1576 se desató una gran epidemia de peste en Milán, algo que obligó a la familia Merisi el tener que abandonar dicha ciudad para refugiarse en la población de Caravaggio, pero aquella enfermedad acabaría afectando también a su familia. El primero en contagiarse fue su abuelo paterno, y después fallecería su padre y su hermano Giovan Pietro. La muerte de su padre afectó mucho a la economía familiar, sacando a su madre adelante sin apenas recursos y como pudo a los hijos supervivientes del matrimonio, sufriendo así la familia de serios apuros económicos que les obligaría a vivir bajo la pobreza. Caravaggio siempre demostró tener un gran talento para la pintura. Por esta razón, cuando tenía 13 años de edad, fue enviado a Milán para trabajar como aprendiz en el taller del pintor Simone Petersano, quien afirmaba ser discípulo del famoso pintor italiano Tiziano, firmando así su madre un contrato con dicho pintor, donde el muchacho percibiría un sueldo por ejercer como su ayudante de taller y aprendiz, el cual una parte sería entregada a su progenitora, ayudando de esta forma a la mala economía familiar, además de que el muchacho se trasladaría a vivir a la casa de su maestro. Durante su estancia en Milán, Caravaggio se metería en algún que otro lío, al juntarse con otros muchachos de pésima reputación que llevaban una mala vida,
enfrentándose así contra otros jóvenes que pertenecían a otras bandas o grupos juveniles. Michelangelo permaneció en el taller de Simone Piterciano por 4 años, algo que le permitió el poder estudiar de cerca el estilo de otros pintores lombardos y venecianos. En el año 1588 finalizó su contrato como aprendiz, regresándose a Caravaggio, donde se instaló junto a su madre, la cual ya se encontraba enferma, falleciendo ésta unos meses después. Según algunas versiones, el regreso del joven a la población de Caravaggio fue inesperada, refugiándose en la casa de su enferma madre tras haber abandonado de un día para otro la ciudad de Milán, al estar implicado en el asesinato de otro joven. Michelangelo permaneció en dicha población hasta que finalmente, en el año 1592, se dividió la herencia entre los hermanos, permitiéndole esto al pintor el poder trasladarse a la ciudad de Roma, lugar donde se trasladaban otros grandes pintores y aprendices en busca de fortuna, además de huir así también de la justicia milanesa. Sus 4 primeros años en Roma fueron realmente caóticos y poco documentados, debido a que al pintor no le gustaba hablar de esta etapa de su vida, siendo un periodo bastante desconocido. Tan solo se sabe que durante esos años Caravaggio se ganaría una mala fama como hombre violento y bandido, llegando incluso a protagonizar más de una discusión pública o incluso a participar en duelos, además de huir de la justicia. Se sabe que a su llegada a Roma él fue acogido por un hombre llamado Pandolfo Pucci, pero durante esta etapa el joven viviría bajo una gran pobreza, ahogando sus penas en el alcohol y en los juegos de azar. Pese a llevar una mala vida durante sus primeros años en Roma, él era un artista bastante activo, que llegaría a realizar unas cuantas obras, de las cuales tan solo se conservan Niño mordido por un lagarto y Niño pelando fruta. Durante sus primeros años en Roma, Caravaggio trabajaría en distintos talleres, además de que entabló una serie de amistades con otros pintores, escultores y arquitectos, consiguiendo, gracias a estos, una serie de trabajos en diferentes talleres, donde realizaría pinturas baratas para una clientela modesta. Finalmente, empezaría a trabajar en el taller del pintor Giuseppe Cesari, quien tenía una clientela más sofisticada y pudiente. Durante su estancia en este taller, Caravaggio sería el encargado de dibujar las flores y las frutas que aparecen en algunas de las obras de Cesari, además de que gracias a su maestro aprendió a tratar con la aristocracia y con importantes coleccionistas de arte. Tras pasar unos meses trabajando para Cesari, Caravaggio tuvo un problema de salud por el que sería ingresado en el Hospital de la Consolación, algo que lo obligaría a dejar de trabajar en el taller de Cesari, además de que por razones desconocidas se rompió de una manera abrupta su relación con dicho pintor. Tras recibir el alta en el hospital, Caravaggio intentó seguir ganándose la vida con el arte, yendo así de tienda en tienda o de taller en taller, con la intención de vender algunas de sus obras y poder sobrevivir en Roma, conociendo de esta manera al pintor Constantino Spata. Gracias a su nuevo amigo, conoció en el año 1597 al cardenal Francesco Maria del Monte, quien quedaría fascinado con el gran talento de Caravaggio, comprándole así algunas de sus obras, como por ejemplo su famosa pintura Los jugadores de cartas. El pintor no solo empezó a servir al cardenal del Monte, quien se convirtió en su gran mecenas, sino que también sería acogido por éste en su propia residencia, el Palacio Madama, algo que le devolvió a Caravaggio la alegría y las ganas de vivir,
siendo tratado con respeto y como todo un caballero en la casa del cardenal. Pese a estar bajo el servicio del cardenal del Monte, su señor le daría permiso para trabajar para otros clientes, algo que le permitió el poder visitar las zonas de reunión de la alta aristocracia romana, donde pronto empezó a ser bastante conocido entre la nobleza del lugar, especialmente por participar en debates y acaloradas discusiones con otros asistentes a estas veladas, siendo descrito como un hombre apasionado y polémico, pero de gran talento, pintando durante este periodo de su vida su famosa obra El descanso de la huida a Egipto, la cual cosecharía muy buenas críticas. En cuestión de pocos años, la fama de Caravaggio creció muchísimo, algo que disfrutó bastante, debido a que le lloverían los encargos, llegando a asumir más trabajo del que podía realizar, siendo el periodo de espera muy largo, ya que el pintor solía realizar varias obras por año. Gracias a su amistad con el cardenal del Monte, el pintor recibió numerosos encargos por parte de diferentes cardenales y miembros del clero, pintando por ejemplo su famosa obra La vocación de San Mateo. Incluso algunas obras llegan a decorar distintas capillas italianas, como es el caso de su pintura conocida como La Inspiración de San Mateo. Pese a tener muchos encargos por parte del clero, algunos eclesiásticos no se mostraron satisfechos cuando recibieron las pinturas que le habían encargado al pintor, considerándolas demasiado oscuras, tenebrosas o inmorales, como fue el caso de su obra titulada La muerte de la Virgen, la cual fue rechazada por los monjes que habían encargado dicha obra, por el hecho de que la Virgen era representada con los pies descalzos, además de que la modelo que posó como la Virgen era una meretriz romana, algo que escandalizó mucho a estos monjes. Pese a que algunas de sus obras fueron rechazadas o incluso catalogadas como malditas, muchas de ellas serían rápidamente compradas por otros miembros del clero, la alta nobleza italiana o grandes coleccionistas que ansiaban poseer alguna de las obras del famosísimo pintor, siendo sus pinturas muy codiciadas entre la gente pudiente. Durante su etapa en Roma, no todo sería fama y reconocimiento artístico, sino que Caravaggio también viviría una etapa un tanto oscura, donde se volvió un hombre muy susceptible y violento, que todo lo arreglaba con acaloradas discusiones que solían llegar hasta las manos o con duelos, algo que ocasionó que pasase alguna que otra estancia en prisión. El artista también se ganaría muchos enemigos, ya fuese por envidia hacia su trabajo o por su mal carácter, como es el caso del pintor Giovanni Baglioni, quien fue uno de sus mayores detractores. Caravaggio disfrutaría de una buena fama y de mucha riqueza gracias a sus obras, las cuales le permitieron llevar una vida demasiado derrochadora, endeudándose rápidamente, pero gracias a la protección del cardenal del Monte, que era quien mediaba cada vez que el pintor se metía en líos con otros caballeros o contraía alguna cuantiosa deuda, el artista solía salir airoso de estas situaciones. Pero esta continua protección le acabaría pasando factura, debido a que se le subió la fama a la cabeza y se volvió un hombre un tanto arrogante y altivo. El pintor empezó a sobrepasar muchos límites y se creía intocable, llevando cada vez una vida más desenfrenada y llena de violencia. Incluso un día, en la casa de su protector, llegó a agredir a un huésped del cardenal, porque este noble criticó una de sus obras, algo que fue un gran escándalo, además de que el artista tuvo que enfrentarse a numerosas demandas por los altercados y violentas discusiones que había mantenido con otras personas, siendo por ejemplo llevado hasta los tribunales en varias ocasiones por su gran enemigo, el pintor Giovanni Baglioni.
Caravaggio no se llegaría a casar ni tuvo hijos legítimos. Es más, el pintor siempre estaría involucrado en relaciones violentas y tóxicas con sus amantes, las cuales fueron en su mayoría prostitutas que posaron para él, debido a que muchas de las mujeres que fueron inmortalizadas en sus obras eran meretrices, que se ganaban la vida vendiendo cada día su cuerpo. El propio pintor llegaría a asegurar ante sus amistades que era incapaz de amar, considerándose un hombre maldito, siendo incapaz de atarse a un matrimonio y de formar una familia. Una de las amantes del artista fue Anna Bianchini, una modelo y cortesana italiana que posó para Caravaggio en distintas ocasiones, quedando así inmortalizada, por ejemplo, en su conocida obra Magdalena Penitente o El Santo Entierro. Tras mantener un apasionado pero violento romance con Anna Bianchini, la pareja se separó, algo que ocasionó que esta mujer volviese a ejercer la prostitución, viviendo en los barrios más pobres de Roma, hasta que un día la encontraron muerta en el río Tíber mientras se encontraba embarazada. Otra de sus amantes y modelos más famosas fue Filide Milandroni, quien posó para el artista en diferentes obras, como por ejemplo Retrato de una cortesana o Santa Catalina de Alejandría, entre otras, convirtiéndose esta mujer en una de las cortesanas más deseadas y solicitadas de Roma. Otra de sus amantes y modelos más famosas fue la cortesana Maddalena Antonitti, más conocida como Lena, quien posó para el artista en distintas obras suyas, como por ejemplo María Magdalena en éxtasis o la Virgen de los Peregrinos. Aparte de mantener distintas aventuras amorosas o romances con diferentes cortesanas, también mantuvo una serie de relaciones con otros hombres, algo que indica que Caravaggio sería bisexual. Uno de sus amantes masculinos sería Francesco Buoneri, quien llegaría a posar para el pintor en numerosas ocasiones, como por ejemplo en su obra conocida como El amor victorioso. Incluso llegó a posar para el artista como mujer, siendo inmortalizado de esta manera en su obra Mujer con una paloma. Con motivo de los romances que mantuvo con algunas de sus modelos cortesanas, Caravaggio empezó a tener más problemas con la justicia. En el año 1605 hirió gravemente a un notario llamado Mariano Pasqualoni Giacomoli, a causa de su amante Elena, algo que lo obligó a refugiarse en Génova por algún tiempo, pudiendo regresar a Roma gracias a la mediación de sus protectores, eludiendo así a la justicia, aunque en Génova también se metería en algún que otro lío, debido a que llegó a agredir a su casera cuando ésta le reclamó el impago de su habitación. En aquel mismo año, el pintor sería hospitalizado de gravedad, y aunque él aseguró de que se cayó accidentalmente sobre su espada, es posible de que fuese herido en un duelo, algo que casi le cuesta la vida. Pese a meterse en muchos líos y llevar una vida demasiado escandalosa, el pintor seguiría recibiendo importantes encargos, como por ejemplo cuando le encargaron un retrato del nuevo Papa Pablo V, quien se convirtió en pontífice en el año 1605. Este encargo lo conseguiría gracias a su amistad con el sobrino del nuevo Papa, el cardenal Scipione Caffarelli Borghese, quien era un gran admirador y uno de los protectores del artista, siendo este un encargo muy importante para él, debido a que le daría un gran prestigio a su trayectoria como pintor. Pese a estar en lo más alto de su carrera, un incidente acabaría marcando el destino de Caravaggio, siendo uno de los sucesos más graves de su vida. En el año 1606 se celebraron una serie de festejos en honor al nuevo Papa Pablo V, viviéndose una serie de peleas callejeras entre borrachos y personas que llevaban mala vida. Una de estas peleas sería protagonizada por el propio pintor,
ya que mientras se encontraba jugando un partido de tenis de palma, el artista se lesionó, pagando así su frustración con otro participante llamado Ranuccio Tommasoni de Terni, quien pertenecía a una poderosa familia vinculada a los Farnesio. Caravaggio y Tommasoni habían mantenido en el pasado alguna que otra acalorada discusión, donde habían llegado incluso hasta las manos, además de que se habían convertido en rivales, ya que ambos frecuentaban la compañía de la cortesana Filide Melandroni. Durante esta nueva pelea entre ambos rivales, el pintor le clavó su espada en la ingle a Tommasoni, provocándole así una incontrolable hemorragia que le causaría la muerte. Ante este suceso, muchos de los participantes en aquella pelea callejera huyeron de la escena del crimen e incluso de Roma, incluido Caravaggio, dejando así a Tommasoni desangrándose hasta la muerte. Pronto, los amigos y los acompañantes del fallecido declararon sobre lo sucedido y acusaron al pintor de la muerte de Tommasoni. Por esta razón, el artista fue condenado a muerte por decapitación. Incluso se dio la orden de que cualquiera podría decapitarlo si lo reconocían o si lograba encontrarlo por las calles de Roma. Tras huir de la escena del crimen, Caravaggio fue escondido por algunas amistades suyas, como por ejemplo el príncipe Filippo I Colonna, pero cuando su estancia en Roma se volvió prácticamente imposible por ser buscado tanto por la justicia como por cualquiera de sus opositores que querían darle muerte, dicho príncipe le ayudaría a abandonar la ciudad, siendo así ocultado por la familia Colonna en distintas poblaciones italianas. Pasados algunos meses desde que cometió aquel crimen, el artista decidió refugiarse en la ciudad de Nápoles, lugar donde volvió a trabajar como pintor, llegando a recibir cuantiosos encargos por parte de la nobleza napolitana, que estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero por sus obras, pintando por aquella época su famosa obra, La flagelación de Cristo. Se sabe que durante su estancia en Nápoles, Caravaggio daría prioridad a los encargos realizados por los miembros del clero, tal vez intentando así ganarse su protección y conseguir rápidamente un indulto por parte del papado. Durante su etapa napolitana, el pintor realizaría otra de sus famosas obras, David con la cabeza de Goliat, donde se dice que la cabeza de Goliat es un autorretrato suyo, tal vez haciéndose alusión a que en Roma estaban pidiendo su cabeza por haber cometido el crimen de Tommasoni. Tras pasar unos 10 meses en Nápoles, el pintor se instaló en Malta debido a que deseaba ser nombrado como miembro de la Orden de San Juan de Jerusalén, siendo este un nuevo intento de recibir un indulto por parte del papado, consiguiendo ser nombrado como caballero de dicha orden en el mes de julio de 1608, pero este nombramiento apenas duró un mes, debido a que el artista volvería a estar implicado en una violenta pelea y en el asalto de una casa, siendo por ello arrestado. El pintor permaneció por un tiempo en la cárcel de Malta, hasta que finalmente logró fugarse de la prisión tras escaparse por la ventana de su celda con la ayuda de una cuerda, huyendo así de Malta. Durante su estancia en dicha isla, el pintor también realizaría alguna que otra obra suya, como por ejemplo la decapitación de San Juan Bautista. Tras huir de Malta, Caravaggio se instaló por una temporada en la ciudad siciliana de Siracusa, donde fue acogido por un amigo suyo, lugar donde recibiría varios encargos de familias pudientes de la ciudad y miembros del clero, realizando por ejemplo su conocida obra El entierro de Santa Lucía. Tras pasar un tiempo en Siracusa, se trasladó a la ciudad siciliana de Mesina, lugar donde pintaría su conocida obra La adoración de los pastores.
En el mes de octubre de 1609, Caravaggio regresó a la ciudad de Nápoles, instalándose así junto a su protectora, la marquesa Constanza Colonna, en el palacio de Francavilla. Pero poco después de instalarse de nuevo en dicha ciudad, se volvería a ver implicado en una nueva pelea callejera, donde acabaría siendo herido gravemente y abandonado por las calles de dicha ciudad, cuando los hombres que le atacaron le dieron por muerto. El pintor logró sobrevivir a aquel ataque y fue llevado al palacio de Francavilla, donde recibió una buena atención médica, algo que le salvaría la vida. Pero pronto los rumores sobre su muerte se fueron extendiendo por muchos lugares, llegando incluso hasta la ciudad de Roma. Mientras se recuperaba de su grave herida, Caravaggio siguió pintando, realizando durante esta nueva etapa napolitana varios cuadros más, como por ejemplo Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. Mientras se encontraba de nuevo en Nápoles, el pintor recibió la noticia de que el Papa Pablo V estaba planteándose el entregarle su esperado indulto gracias a la mediación de su buen amigo y protector, el cardenal Scipione Carafeli Borghese, que era el sobrino de dicho pontífice. Caravaggio tenía el gran deseo de regresar a Roma, ya que pese a no haber nacido en dicha ciudad, él se sentía romano de corazón y añoraba mucho su vida allí, así que tras recibir aquella buena noticia, no lo dudó y se embarcó junto a su equipaje y algunos encargos ya acabados que habían sido solicitados por algunos miembros de la nobleza y del clero romano, como por ejemplo por su amigo y protector, el cardenal Borghese, partiendo así desde el puerto toscano de Porto Ercole. El pintor se dirigió en secreto hacia Palo della Dispoli, un puerto papal donde estaba seguro de que le esperaría su ansiado indulto, pero desgraciadamente hubo una serie de problemas. Nada más desembarcar, fue detenido por error y acabará encarcelado por varios días. Después, cuando fue liberado, se enteró de que había surgido otro problema con su equipaje y los cuadros que llevaba consigo, algo que le obligaría a regresar al puerto toscano de Porto Ercole. Tal vez en un intento de no pagar más, para evitar posibles acreedores o por alguna trifulca dentro del barco, el pintor decidió desembarcar en una playa que se encontraba algo retirada de Porto Ercole, realizando así su regreso a pie por las marismas hacia dicha población, bajo un ardiente sol de verano. Debido a que ese día fue muy caluroso, llegando hacia Porto Ercole muy debilitado y sufriendo de altísimas fiebres, siendo por ello trasladado rápidamente al sanatorio de Santa María Auxiliadora, pero allí no pudieron hacer nada por él ante su pésimo estado de salud, muriendo en dicho lugar el 18 de julio de 1610 a los 38 años de edad. Al no tener dinero en el momento de su fallecimiento y al no reclamar a nadie su cuerpo, el pintor fue enterrado en una fosa común del cementerio de San Esteban, en Porto Ercole. Pese a que sus obras sí tuvieron un gran reconocimiento, la noticia de su muerte llegaría demasiado tarde a sus conocidos, y pocas personas se interesaron por lo que le había sucedido a Caravaggio, quedando así olvidado en aquella fosa común de Porto Ercole. En el año 2010 se llevaría a cabo una investigación para recuperar sus restos y examinarlos con la intención de saber qué pasó exactamente con el pintor, consiguiendo gracias a las pruebas de ADN el poder investigar sus restos óseos, los cuales mostraron que el artista sufría para el momento de su muerte de sífilis, además de tener altos niveles de plomo y de arsénico en su cuerpo, algo que era normal entre los pintores y que le podía haber provocado un envenenamiento accidental que le hubiese causado la muerte con el tiempo. Pero esta teoría acabaría siendo descartada al estudiar profundamente sus restos.
Pronto se barajaron una serie de hipótesis sobre cuál habría sido la causa de su muerte. Una de ellas fue que murió a causa de una insolación por haber recorrido a pie las marismas en un día tan caluroso. En cambio, otros creen que pudo haber padecido de malaria o de una grave infección intestinal. Finalmente, tras realizar un largo y profundo estudio de su dentadura, se llegó a la conclusión de que el pintor murió a causa de una sepsis, provocada seguramente por su última gran pelea conocida durante su última estancia en Nápoles, y donde salió gravemente herido, desarrollándose posteriormente una infección que le acabará causando de altísimas fiebres y provocándole la muerte. Caravaggio no fue un pintor común. Él fue un genio atormentado que se consideraba a sí mismo como maldito, convirtiendo la oscuridad en luz y la violencia en arte. Este artista desafió a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo, retratando tanto a santos como a pecadores con la misma crudeza y humanidad, además de que muchas de las mujeres que representó en sus obras como santas eran prostitutas, algo que escandalizó aún más a algunos contemporáneos suyos, considerando sus obras inmorales. La vida de Caravaggio estuvo marcada por la pasión, la oscuridad, la violencia, el escándalo y la tragedia, pero sus obras cambiaron para siempre la historia del arte, siendo considerado como uno de los grandes maestros del claroscuro. A continuación, os dejaré algunas de sus obras. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Caravaggio. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Sara Auditore, Lizzie, Little, Mr. Man,
Topo Guillo, Rosy Herrero, Sebastián Perdomo, Ana Quintero, Nelson Díaz, Irving Manjarrez, Ana Cruz, Dulce Encinas y Felina. Y con esto me despido. Hasta la próxima.